El otro día ¿se acuerdan que escuchábamos sobre esta chica que en una situación terrible, prisionera de guerra, una historia muy triste, pero ella, aún en esa condición, pudo hacer algo y tener una actitud que transformó su realidad, su momento. Bueno, ese tipo de personajes que a veces uno no ha prestado tanta atención. Héroes Anónimos era una canción de los 80. ¿Vos, Fabito, te la acordás? No, la escuché yo solo. Estaba en la radio todo el tiempo. Pero lo que decía la canción era que todos somos héroes anónimos en la ciudad. Viviendo en una ciudad, medio que hay que ser un héroe, ¿no? Para vivir como se vive. No sé si a ustedes les pasa o les ha pasado alguna vez salir a caminar y volver medio deprimidos, ¿no? Salir, pero no en actitud de, bueno, voy a hacer algo que tengo que hacer, hago mi trámite, miro para abajo, sino mirar a la gente. Cuando uno ve a la gente, a veces se pone mal porque empieza a darse cuenta de cómo están las personas, y hay personas que en el rostro uno puede leer una historia. En las caras de las personas, en las miradas de las personas, en el cuerpo de las personas, hay historias escritas. Y si uno es medio sensible, a veces le afecta, porque la realidad es que hay mucha gente muy mal, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho abandono, y también, a veces maneras de convivir que no son muy buenas. A mí por mi trabajo me toca a veces andar caminando por barrios ricos y también por barrios más olvidados, más humildes, y a veces camino, a veces ando en bicicleta, a veces manejo y a veces ando en colectivo, y todo eso es una situación de exposición a la realidad que a veces es dura. Si a alguno le pasó de que el mirar la realidad le afectó, bueno, a Jesús le pasaba todo el tiempo eso. A Jesús le pasaba todo el tiempo, era consciente de dónde vivía. Él animaba a las personas a no estar preocupados por sí mismos, pero la verdad es que respecto de los demás, él sí se preocupaba mucho. Hay relatos en los que vemos a Jesús llegando a una ciudad y largándose a llorar por solo ver la ciudad, ¿no? ¿Vieron cuando uno viaja y está llegando y pasa una loma y de repente ves la ciudad completa? Acá nos pasa cuando venimos por Batam. Hay un momento que subís a la loma y ves Mar del Plata. Y ahí decís, ¿no? Jesús vio Jerusalén y dijo, ¿qué va a pasar con vos, Jerusalén? Que Dios te manda un mensajero y lo matás. Te manda otro y lo matás. Jesús lloraba sobre las ciudades y nosotros a veces también nos pasa. Él era una persona consciente de dónde vivía y vivía en una realidad terrible. Jesús nació en una situación que para nosotros es difícil de entender. La realidad social, la manera en que vivían las personas en tiempos de Jesús, hoy no porque es Palestina del siglo I, ¿no? Mucha gente enferma, enfermedades que hoy serían curables. Al no existir antibióticos, la gente se moría de cualquier infección. Mucha gente ciega, que se llamaban ciegos de nacimiento, porque al nacer, vieron que hoy cuando nace un bebé le ponen unas gotitas y se previene un montón. Existían muchos niños ciegos, muchos problemas de salud. La medicina, que por supuesto era una disciplina que era un saber popular, pero no podía responder a todo el dolor de la gente. La pobreza era extrema. Había mucha gente perdiendo sus tierras de cultivo, sus tierras familiares, perdiéndolas y pasando a ser esclavos, pasando a ser siervos de otros. La alimentación en esos tiempos era muy diferente a lo que uno conoce. La gente comía poco, pero aparte muy
muy poca variedad. La alimentación común en ese tiempo, cuando Jesús creció, era muy poca leche, el que tenía una cabra. Luego algo de cereal, trigo, cebada, algo de huevo como proteína, algún pescado si había un río cerca. Medio que nada más. Fruta, higo. Uva, si alguno tenía fortuna, tenía una parra. Pero la verdad es que la alimentación era muy, muy pobre. Hoy se hacen excavaciones y aparecen huesos y dientes de personas que permiten descubrir la falta de minerales, falta de vitaminas. La gente moría joven. Por eso se casaban los varones a los 18, las chicas a los 14, 15, porque había que tener hijos rápido porque se moría rápido. Jesús a los 33 era un hombre mayor, no era un joven, ¿no? Joven era otra cosa. El analfabetismo, había un 4 o 5% de gente que sabía leer, el resto tenía que someterse a lo que el otro decía. La religión no ayudaba, porque establecían unas normas que nadie podía cumplir. Y si uno era pobre, menos podía cumplir. Porque, por ejemplo, eso de lavarse las manos todo el tiempo, varias veces por día, ¿quién tenía agua en la casa? Como para poder lavarse las manos a cada rato. Eran normas muy difíciles, con lo cual todo el pueblo se sentía en falta. Además de los problemas que tenían, era la culpa de estar en falta delante de Dios. Las relaciones familiares eran terroríficas, pensando en lo que son hoy. La mujer y la esposa y los hijos eran vendibles en caso de necesidad. Uno podía vender, nadie lo quería hacer, pero si estaba por perder la tierra, podía vender a un hijo como siervo. Y luego, con eso pagar. Cuando nacía un varón, un bebé varón, estaba la esperanza de que cuando sea más grande nos puede ayudar con su fuerza de trabajo. Cuando nacía una nena, nació una nena. Vamos a esperar, quizá cuando sea grande la podemos casar con alguno que nos da una dote, algo podemos cobrar. Las nenas eran consideradas como una carga. La tenemos que si sale feíta no la vamos a poder casar, la tenemos que mantener toda la vida. Había una idea de que una nena, una beba, era un bebé que no se había terminado de formar en la panza de la mamá. Era como un accidente que nazca una nena. Imagina nacer con esa culpa, con esa carga, En ese mundo nació Jesús. En ese mundo creció y frente a ese mundo se rebeló. Jesús no cumplió muchas de las normas que se esperaban de un hijo varón, ¿no? Jesús tenía otra idea, sufrió mucho por ver el mundo tal cual era. Esa era la angustia por la realidad que a veces tenemos, pero que a Jesús le pasaba todo el tiempo. Y sobre todos estos problemas, un imperio. Palestina era una tierra ocupada. Había soldados romanos en las esquinas. Entonces, encontrarse con un soldado romano era como encontrarse con un soldado nazi con el fusil. Uno no le podía decir que no. El soldado romano tenía derecho de matarme si me veía sospechoso. Bueno, en ese mundo vivió Jesús. ¿Qué hacer ante la realidad? ¿Qué hacer ante toda una situación abrumadora que no... ¿Por dónde se empieza? Jesús, para colmo, era sensible. Hay un poeta nicaragüense, Rubén Darío, que escribió una vez: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y sigue, no voy a seguir, pero Rubén Darío estaría en un mal día ese día. Pero la verdad es que ser consciente trae dolor. Y Jesús era consciente, Jesús era sensitivo. A veces uno piensa, si él no hubiera muerto por la cruz, capaz se hubiera agarrado a una de esas enfermedades que vienen por ver la realidad y no saber cómo afrontarla, no tener fuerza. Por eso Jesús decía a los amigos: pídanle a Dios que mande gente, porque hay mucho para hacer y no hay quien lo haga. Pídanle a Dios que mande más. Y sobre el final de su carrera le dijo a los amigos: ustedes son la gente.
pero era una realidad abrumadora. Jesús los veía y dice el texto, como se conmovía porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenían quien les predique? No, quiere decir, estaban a merced de los lobos. Un pueblo a merced de los lobos. El texto de hoy habla de Jesús en una situación así, ante mucha gente así. Multitudes que no tenían esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos ni para comer ni trabajo. Y vamos a seguir a a ver qué dice. Lo seguían multitudes. Solamente que en este episodio que vamos a leer hoy, la gente no se iba. Se juntaron a escucharlo y no se iban. ¿Vieron cuando las visitas no se van? Bueno, se hacía de noche, pero solamente que estos eran miles. Vamos a leerlo. Hoy no tenemos la proyección, pero ustedes sí tienen los textos, los ayuda a memoria. Y yo le quiero pedir a Mariela que me ayude, antes que me quede afónico yo, que se quede ella. Ella lo va a leer el texto. Es un texto larguito, presten atención. Les pido paciencia. Ella lo va a leer en un dialecto que ustedes algunos lo van a entender, pero lee muy bien. Dice así. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que los vieron salir, los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Gracias, María. Qué historia, ¿eh? Ya la conocen. Es recontra conocida y muchos la han leído y otros la conocen igual. Una multitud, 5,000 varones, las mujeres no las contaban. Directamente no se las contaba. ¿Pero qué les parece? ¿Habría más varones o más mujeres? Seguro que había más mujeres. ¿Y niños? ¿Habría más niños o más adultos? Muchos niños. O sea, si había 5,000 varones, ¿cuánta gente habría? Mucha gente que no había comido en todo el día. El hambre es una situación difícil. Miren, antes de eso, les quiero mostrar algo. Dios, porque es cariñoso y bueno, me está permitiendo conocer una cantidad de artistas cristianos, gente que escribe, gente que pinta, y yo quiero compartir un poquito con ustedes. Un artista muy querible, muy bella persona que vive en Córdoba, que no lo conozco todavía personalmente, pero me he comunicado con él muchas veces, me mandó un regalo, una pintura que él hizo, y yo la quiero compartir. ¿La tenés acá? Él se llama Carlos Julio Sánchez. ¿Vos lo conocés? Carlos Julio Sánchez, vive en un pueblo de Córdoba.
Y él pintó esto, una escena de Jesús en la multiplicación de panes y peces. ¿Ven el chico en el medio abajo? Con una canasta. Claro, está ambientado como una situación más de hoy, con la ropa como si fuera hoy. Hay allá al fondo unos jugando a la pelota, ¿lo ven? Está como recreado como si fuera hoy que pasara esto. Es una hermosa imagen y yo la quería compartir. La vamos a dejar ahí. Pero más o menos así fue la cosa, ¿no? Un poco desordenado, un poco espontáneo. Estaban ahí. Si alguno la quiere, después se la paso, ¿sí? La pueden imprimir también. Bueno, el hambre es una situación... En Argentina, hace unos años, era impensable que hubiera hambre. Alguno recordará cuando Argentina se sentía a sí misma como un país rico, y lo era. Y sin embargo hay hambre. En el mundo hay hambre. Dicen que hay comida para todos, y sin embargo, hace poco un boletín de la Red Miqueas, la Red Miqueas es una red de organizaciones cristianas que se propone llevar el Evangelio, pero no solo proclamarlo con palabras, sino llevar el amor de Dios a través de acciones. Y esta Red Miqueas mandó esta semana este dato. Las personas que pasan hambre todos los días, se calcula que en el mundo son 821 millones. 821 millones son los que pasan hambre todos los días. Esto es 1 de cada 9 personas. Se piensa que esto está vinculado a prácticas agrícolas deficientes, guerras y desplazamientos, desastres climáticos y mayor indulgencia a aquellos que ya tienen más de lo que necesitan. El 45% de las muertes infantiles están directamente relacionadas con la mala nutrición. 3.100.000 niños menores de 5 años mueren cada año a causa del hambre. Y en la Argentina, esta semana vi un video de Facundo Manes, ustedes lo ubican. Él dijo esto: en la Argentina hoy hay 3 millones de personas que tienen sensación de hambre, en un país que produce alimento para 10 argentinas. ¿Ustedes saben que Argentina tiene 40 millones de habitantes y produce alimento para saciar a 400 millones de personas? 1,5 millones de esos 3 millones serían niños. Sensación de hambre. Pero además de la desnutrición está la malnutrición, anemia, sobrepeso y déficit de vitaminas que impacta en la capacidad de aprender. Entonces estamos como Jesús frente a los miles, o como los discípulos de Jesús frente a los miles, que decimos, ¿qué se hace? ¿Hay que hacer algo o hay que mandarlos que se arreglen? Y entonces viene la respuesta de Jesús: denles ustedes de comer. No era la respuesta que uno quería escuchar, no era la respuesta que ellos querían escuchar. ¿Cómo denles ustedes de comer? ¿Cómo querés que les demos de comer? ¿Cómo querés que afrontemos el dolor del mundo? ¿Cómo querés que nosotros resolvamos el hambre de alimento, de comida, de proteína, pero también de amor, de relaciones sanas, de esperanza, de un mundo que está demolido? Mirémonos la cara, ¿qué podemos hacer nosotros? Denles ustedes de comer, dice Jesús, y es la respuesta que uno no querría escuchar, porque nos deja un problema. Entonces aparece la respuesta, la segunda respuesta de Jesús, que en realidad es una pregunta: ¿y cuántos panes tienen ustedes? Tampoco uno quiere escuchar eso, que Jesús me pregunte: ¿y vos cuántos panes tenés? Señor, mira la gente. Bueno, dale vos de comer. ¿Y con qué querés que le diga? ¿Cuántos panes tenés? Es una pregunta difícil. Cuando Jesús nos pregunta, ¿cuántos panes tenés? ¿O cuántas camperas tenés? ¿O cuántos pares de zapatos tenés? ¿Por qué Jesús me pregunta eso? ¿Por qué nos preguntaría eso? Y cuando aparece esa pregunta, aparece el héroe anónimo de hoy.
¿Quién es el héroe anónimo de hoy? El nene ese que dijo, yo tengo 5 panes y 2 pescaditos. Estoy seguro que cuando saltó el nene, hubo risas. No fue una situación religiosa, litúrgica, espiritual, de contemplación. Fue una risa total. Mírate. Dice este nene que tiene la solución. Tiene los 5 panes y los 2 pescaditos. Decimos que este es el héroe anónimo de hoy por eso. Primero, porque creyó que lo poquito era algo. Eso fue lo loco. Solamente un niño puede creer que con la merienda puede resolver ese problema. Solamente un nene puede no tener vergüenza de abrir la bolsita de la merienda y ofrecerlo para saciar a miles. Pero Jesús se enamoró. Dijo, este chico, así tiene que ser. Así como este chico hay que ser. No tuvo vergüenza de mostrar poco y ofrecer lo poco. ¿Saben que a veces nosotros sentimos que no podemos hacer nada frente a la realidad porque no tenemos nada? Y no es verdad. Tenemos poco, pero tenemos algo. No tenemos en nuestras heladeras y alacenas para resolver el hambre de toda esta ciudad, no. Pero tenemos un montón de cosas. Tenemos experiencia de vidas restauradas, tenemos testimonios de relaciones restauradas, de historias familiares transformadas. Tenemos la experiencia de que si no se restauran las relaciones, lo material no es la solución. Tenemos camino de hacer cosas juntos, de trabajar juntos, de someternos al hermano, de escuchar al hermano, de pedir perdón, de reconciliación. Sabemos un montón de cosas que el mundo no las sabe, ¿eh? Tenemos un montón de cosas que el mundo no tiene. Tenemos algo. No tenemos para resolver los problemas de toda esta ciudad o de todo este país, pero tenemos algo. A veces uno no se embarca porque, no, si no tengo nada. Tenemos. No todo, pero algo. Y a veces tampoco nos embarcamos en colaborar en calmar el dolor de la gente porque sentimos que tenemos todo y ellos no tienen nada. Decimos, nosotros tenemos a Dios y ellos no lo tienen. ¿Qué vamos a hacer junto con otros para ayudar al que sufre? Si no somos lo mismo, nosotros somos lo que tenemos a Dios. Nos vamos a sumar con la gente del Club Kimberley que está a una cuadra, que no lo tiene a Dios. Somos lo que tenemos nosotros. Como si se lo pudiera tener a Dios. Como si Dios pudiera ser tenido por alguien. Como si fuera un Dios que lo tenemos acá en el bolsillo y lo sacamos a veces. Nadie puede tener a Dios. Tenemos la experiencia de que Dios nos recibió y nos perdonó y nos quiere y nos mira con enorme simpatía. Hasta ahí tenemos de Dios. El perdón, la oportunidad de reiniciar. Pero a Dios no lo tenemos. Dios no se deja tener. Dios nos va a sorprender. Es más grande que lo que creemos de Él. Así que no es que no tenemos nada. Y tampoco es que lo tenemos todo. Pero tenemos un poquito. Tenemos algo y lo podemos compartir. No es que tenemos todas las respuestas. Yo me olvidé un libro que quería leerles. Lo voy a buscar. En realidad primero les voy a leer una cosa que ya les debo haber mostrado alguna vez, pero lo vamos a hacer de nuevo. No tenemos todas las respuestas. No sabemos qué pasó con los dinosaurios, ni el apellido de Adán y Eva, no sabemos el color de los ojos de Jesús, ni si tenía barba o no. No sabemos cómo terminar con el dolor en el mundo, ni con la injusticia, ni con la violencia. No tenemos la solución para todos los males sociales. Es más, sabemos que algunas veces, por pretender saberlo todo, hemos agregado más problemas. No sabemos qué hacer con la pobreza crónica, ni con la corrupción en la oficina, ni con el egoísmo que infectó a nuestra cultura, ni con la desesperación de los que nada tienen, ni con el deseo de tener más en quienes ya lo tienen casi todo.
No tenemos la fórmula del éxito, ni de los dientes blancos, ni del bolsillo lleno, ni del jarabe para la tristeza. Lo que sí tenemos es ojos, para no cerrarlos, y orejas para prestar, y boca para hablar, y para callar también. Y un Dios que no responde a todas las preguntas, pero sí a algunas, y que a veces como única respuesta ofrece sus brazos, que hasta pueden llegar a ser los nuestros. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos algo. Y los demás no es que no tienen nada, capaz que tienen algo. Capaz que nuestros vecinos tienen algo también. Más de lo que pensamos. Esta semana pasada me tomé unos mates con Angie, una amiga que muchos conocen, Angie Falvo, que anoche estuvo. Me complicó un poco, porque me empezó a contar de personas que están haciendo cosas extraordinarias para aliviar el dolor de los demás. Me decía, ¿conoces al grupo tanto de que se juntan en no sé dónde? No. Ah, ¿y no conoces el grupo de profesionales de la no sé qué, que hacen no sé qué, que van al barrio? No. Ah, pero ¿no te fijaste que hay un grupo de amas de casa que papá? No. ¿Y no viste que hay otro grupo en la universidad que? No. Entonces me dejó con la cabeza llena de un montón de vecinos nuestros que no tienen a Dios, que no saben muchas cosas acerca de Dios, pero que están haciendo cosas extraordinarias, que tienen algo y lo dan. Me dejó complicado con el ejemplo que no estoy dando y otros me están dando. Personas conmovidas como Jesús por el dolor del prójimo, que se juntan y lo que tienen lo juntan. Hay personas hermosas que tienen mucho para dar y tienen mucho de Dios, aunque a veces no lo sepan. Incluso puede ser que otros tengan más. Pero yo puedo ser el que empieza. Yo puedo ser el que da el ejemplo. ¿Saben que de este relato hay una explicación racionalista, más como le dicen naturalista, que lo que propone es esto? A lo largo de la historia ha habido corrientes de teología que dijeron, bueno, ¿qué pasaría si no hubieran ocurrido los milagros? Y algunos de ellos lo que dicen es, no pasa nada. Y lo explican así. Aun si no hubiera ocurrido algo sobrenatural, pudo haber pasado esto, que un nene inocente sacó su bolsita y todos los demás al verlo abrieron sus bolsas, que la tenían. Y que el milagro fue que un nene, al dar el ejemplo, conmovió el corazón de una multitud que abrió y compartió, y había para todos. Es una interpretación muy poco mágica, le quita la magia al episodio, y yo les cuento, digamos, hay teólogos que piensan así y otros que dicen, no, el milagro existió tal cual. Si ustedes me piden mi posición personal, más bien creo que ocurrió un milagro. Y creo que los milagros existen y son necesarios y a veces son imprescindibles. Y que Jesús hacía cosas sobrenaturales. Pero también me gusta la otra. Tiene su encanto pensar, ¿y si la gente se conmovió? Nosotros podemos ser los que dan el ejemplo. Los que dicen, lo poquito que tenemos lo ofrecemos. Un nene que le dio a una abuela un poco de su comida. Esas cosas suceden todo el tiempo. Este relato, saben, que nos muestra que el reino de Dios existe. Que existe una manera de relacionarnos que cubre las necesidades de las personas. Que es sensible a las necesidades de las personas y que logra la satisfacción de las necesidades de las personas. Existe el reino de Dios. En presencia de Jesús se inició ese reino, pero sigue y está. Y también otra cosa que nos muestra este episodio es que no lo vamos a hacer solos. Que el reino de Dios se inicia cuando lo que tenemos lo damos y lo hacemos junto con otros. Que no es que lo que yo tengo lo manejo yo y con esto es. No, es lo mío y los demás también. Es con otros.
La segunda y la última cosa que quiero mencionar sobre este texto es que propongo a este niño como el héroe anónimo del día, porque no solamente él fue capaz de ver que lo poquito era algo, sino que también se animó a desprenderse de lo que tenía para sí mismo. Eso que tenía en la bolsita era para él. Y se había pasado todo el día sin comer. ¿Ustedes creen que había comido más? La gente no había comido en todo el día, no había manera de comer, no había kioscos. Estaban en el medio del campo. No es que tomaron la merienda, no, esto era lo que la mamá le dio a la mañana. Mirá, en casa, acá en la lata quedan 2 sardinas. Llévatelas y te doy unos pancitos y aguantá, tirá todo el día con esto y volvé. Y vemos que comemos. A la noche sí comemos. Gente pobre. Y era para él eso, no era para todos. Era su merienda. Y se la dio a todos, la soltó. Por eso es nuestro héroe del día. Soltó lo que tenía para sí mismo. El dar cosas nos hará más felices. Hay una investigación que hicieron que me gustó mucho, me llamó la atención. Vieron que en las universidades norteamericanas investigan cosas insólitas. Y estos habían hecho un experimento social. Convocaron a un grupo de voluntarios, estudiantes, y les dieron un billete de $5 a cada uno. Y le dijeron, andá y gástatelo. Para la tarde volvé y contanos en qué te lo gastaste. Cómprate algo. Después tomaron a otro grupo, la misma cantidad de jóvenes, le dijeron, tomá un billete de $5 a cada uno, y le dijeron, andá, gastalo, pero en algo para otros. Comprale algo a alguien. Y después volví a la tarde y charlamos. Y así fue, cumplieron la tarea, volvieron, y a la vuelta había una serie de tests y de entrevistas y de análisis de lo que había pasado. Y lo que descubrieron es que unos y otros mostraban alegría por lo que había sucedido. Pero la alegría de los primeros estaba asociada al placer, a una especie de felicidad más superficial. La de los segundos, digamos, los primeros mencionaban la palabra felicidad. Los segundos mencionaban la palabra sentido. Una alegría asociada a tener sentido. Y ellos dicen, no es lo mismo felicidad que vida con sentido. Una vida con felicidad y una vida con significado. Y lo que decían es, lo que llaman felicidad se asocia al tener, al obtener. Lo que llamamos vida con sentido se asocia al dar. Una persona puede tener mucho y a la vez sentir que su vida no tiene significado. Una vida sin sentido, una vida sin significado es percibir que uno es lo mismo si viví o no viví. Es lo mismo si pasé por esta vida o no pasé. Sí, tuve cosas, tuve placeres, me metí en la pileta, comí cosas ricas, pero daba lo mismo si yo nacía o no. Eso es una vida sin sentido. Que se puede tener mucho dinero y tener una vida sin sentido. Una vida con sentido no es lo mismo que yo haya nacido. Fue bueno que yo haya pasado por esta tierra. Algo pasó, algo cambió, alguien fue más feliz. Algo se acercó, diríamos nosotros en nuestro idioma, el reino de Dios. 1 milímetro más cerca estuvo. Eso es una vida con sentido, con significado. Y esto está asociado al dar. Este nene se desprendió de algo que tenía para sí mismo. ¿Puede ser que Dios nos haya dado algo con el fin único de que lo repartamos? Uno cree que lo que Dios me lo dio para que lo use, porque lo quiere así, me lo quiso dar a mí, porque me quiere a mí, para que la pase bien, para que lo disfrute, o de última para que yo lo administre. Y a veces puede ser que Dios me dio algo para que yo... Capaz que Dios lo que tenía era algo y necesitaba que eso fuera repartido. Y dijo, ¿a quién se lo doy para que
¿Quién es un buen repartidor? Analía y yo, hace ya muchos años, tuvimos el regalo de Dios de entrar a vivir en una casa donde había y hay 2 plantas de ciruelas. Y los primeros años no sabíamos qué hacer porque el ciruelo florece todo a la vez y después la fruta la da toda a la vez y uno se encuentra con una cantidad de frutas. Entonces, en el primer verano, me acuerdo que en un día me comí como 25 ciruelas. ¿Se imaginan el resultado? Mejor no se lo imaginen. No era la idea de Dios. Después, un día un verdulero me dijo, dámelas, que yo las vendo. Y le llevé un cajón y las vendió. Pero después, bueno, hagamos dulce y acumulemos para el invierno. Finalmente nos dimos cuenta de que era para dar la ciruela. Y cuando empezamos a dar a los vecinos, pasaron cosas con los vecinos que no habían pasado en años. Nacieron relaciones con vecinos que no nos hablábamos. Era esa la idea. No era que yo haga magia o química para... No, sí, hacete un dulce, pero era para repartir al barrio, no era para vos. ¿Qué otra cosa Dios nos puede haber dado para que lo repartamos? ¿Habrá algo? Amor, claro que sí. Lo primero. Tiempo. A veces amistad. Tomar un mate con la vecina, con el vecino. Alessandro Pronsato, que es un escritor que ahora vamos a leer, él dice, todos somos pobres de tiempo. Nadie tiene. Todos somos pobres. ¿Y saben por qué somos todos pobres de tiempo? Porque nadie lo quiere regalar. Nadie regala su tiempo. No, tengo que cuidar mi tiempo, tengo que hacer... Regalalo un poco. Regalalo, perdelo con alguien. Perdelo, entre comillas. Me lo digo a mí, que tengo mi vecina de al lado, que se llama Mabel. Es una hermosa señora con un grave problema y no tuve tiempo de ir a tomar un mate. Regalá un poco de tiempo. ¿Qué otra cosa nos puede haber dado? Como comunidad, a nosotros. A ver, ¿qué nos dio Dios? Miren este salón. El otro día John Terry dio la estadística de cuántas horas por semana se usa este salón. Me la olvidé, creo que a propósito, porque no quiero ni recordar el número. ¿Cuántas horas por semana esto permanece vacío? Hay cosas en nuestra ciudad que no están sucediendo por falta de lugar, ¿sabían? Solamente con disponer de un patio como el que está acá atrás, hay personas que pasarían del sufrimiento a la esperanza. Si pudieran usar un patio, no digo oficinas, no digo salones, ¿qué disponemos? ¿Qué cosas Dios nos habrá dado para que la repartamos? No, hay que cuidarla, hay que administrarla bien, hay que ser sabio, cuidadoso y proteger. No, ¿qué proteger? Es para regalar. No, mis pescaditos son míos, me los dio mi mamá. Y si a mi mamá no le gusta que yo lo reparta, no, hiciste bien. A veces sentimos que lo que tenemos para dar no es mucho. A veces sentimos que lo que tenemos es poquito. Y a veces sentimos que lo que tenemos es cero. Y capaz que es verdad que tenemos cero para repartir. Cero para poner en las manos de Jesús. Y a veces tenemos menos que cero. Porque lo que tenemos es errores. Un historial de errores cometidos. Todas las macanas que me mandé en la vida. Todo lo que hice y no tendría que haber hecho. Todo lo que dije y no tendría que haber dicho. Puede ser. Lo bueno es que Jesús es así. ¿Qué tenés? ¿5 panes? Dale, yo lo voy a multiplicar. ¿Qué tenés? 2 pescaditos. Para mí está bien con eso. Yo con eso hago. ¿No? ¿Qué tenés? ¿Nada? Bueno, vení con la nada. Tenés tiempo, tenés tu vida, tenés algún futuro, tenés algunos años por delante, tenés un pasado, tenés una historia. Con eso yo hago algo. ¿Tenés cero? ¿No tenés nada? ¿No tenés ganas de vivir? Tráeme eso. ¿Tenés menos que cero? ¿Tenés solamente errores? Venga.
Invitación a poner en las manos de Jesús lo que tenga uno. Lo poco, lo mucho, la nada, lo menos que nada. Alessandro Pronsato, el oficio de hacer milagros. Si leyéramos atentamente la Sagrada Escritura, a esta hora habríamos aprendido muy bien el oficio de hacer milagros. El episodio evangélico de la multiplicación de los panes nos ofrece lecciones decisivas al respecto. En ciertas situaciones, nosotros chocamos contra el muro de la desproporción. Desproporción entre las exigencias reales y nuestras posibilidades, entre las necesidades y los recursos, entre lo poco que podemos hacer y lo mucho que queda por hacer, entre el inmenso desierto que se quema de sed y la gota que podemos ofrecerle. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pues bien, ante tales situaciones imposibles existe solamente la posibilidad del milagro. El milagro que requiere de nuestra parte 2 ingredientes, fe y corazón. Fe, que es lo opuesto a la fatalidad, a lo que sí o sí tiene que ocurrir. Y corazón, que se revela a la lógica de las cifras. La fe no es un principio de resignación o de consolación, sino un principio de lucha, de constancia, un principio de indignación. Es el antifatalismo, no resignarse nunca, no rendirse, aun cuando la batalla parezca perdida de antemano. Este antifatalismo es una característica peculiar de las mujeres. Una mujer auténtica no se da nunca por vencida. Una madre no se resigna nunca. Lucha hasta el fin, aun cuando todo parezca contradecirla. Aun cuando las personas de buen sentido tratan de convencerla de que es inútil, absurdo, de que no hay nada que hacer. Y luego, la rebelión contra el peso aplastante de las cifras, contra la frialdad inexorable de las estadísticas. Un corazón contra un cúmulo aplastante de miserias, necesidades, desgracias, sufrimientos. Un corazón contra lo imposible. Un corazón que se opone a lo inevitable. El muchacho del Evangelio no se frena a medir la desproporción. 5 panes y 2 peces para 5.000. Un puñado de alimento para el hambre de una gran multitud. Es un gesto. El gesto de quien pasa de la aritmética a la poesía del don. Observemos a aquel muchacho que da un paso hacia adelante ofreciendo su envoltorio. En aquel momento preciso salta la chispa del milagro. Jesús no esperaba otra cosa que aquel gesto irracional para derrotar a la desproporción. Así es para ti, para mí, para todos. Se trata de poner a disposición lo poco que tenemos. A veces tienes la impresión de que no es nada, no importa. Adelántate y ofrécelo, pero totalmente. Presenta aquella nada. Entonces todo se hace posible en las manos de Cristo. Así pues, ¿habremos aprendido a hacer milagros? Les propongo que tengamos un ratito de quietud, pensar qué podemos ofrecer y poner en las manos de Jesús para que Él con eso pueda hacer algo por el dolor de tantos que sufren. Y después sí pasas, si querés, Susi.